tardes. Bienvenido, doctor Gustavo Alejandro Cataldi. El doctor es abogado por la Universidad Nacional del Comahue, con ejercicio profesional ininterrumpido desde 1988. Es docente por concurso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Nacional del Comahue desde 1989. Cuenta con amplia trayectoria institucional, académica y profesional en el derecho laboral, capacitación empresaria, jurados de concursos y publicaciones jurídicas regionales. En esta oportunidad el doctor nos va a hablar de las modalidades contractuales después de la Ley de Modernización Laboral. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Facundo por la insistencia, acá estamos. Voy a abordar el tema de las modalidades, primero de una perspectiva un poquito más amplia, saliéndome del artículo por artículo, después vamos a ver qué pasó con la Ley de Modernización, qué es lo que ha cambiado, pero me interesaba sobre todo, aprovechando el espacio y la concurrencia y esta posibilidad que tenemos de compartir entre colegas, tanto los que ejercen la magistratura como los que ejercemos en la profesión, mirar la realidad regional nuestra. ¿Qué importancia tienen para nosotros las modalidades contractuales? Y verdaderamente la tienen de manera muy significativa, no solo porque lo primero que se nos viene a la mente seguramente es la modalidad de temporada por la actividad de la fruticultura en el valle, pero no es solo eso, porque no solo hay temporada en la fruticultura, también lo tenemos en el turismo, los centros de esquí, también lo tenemos en las grutas, y también tenemos aplicadas las modalidades por los contratos a plazos fijos o eventuales en la actividad que ahora es la vedette del petróleo en la zona de Neuquén, Vaca Muerta. Entonces, cada vez que nosotros miramos las modalidades, cuando las enseñamos en la facultad parecen ser un capítulo más de las formas de contratación, pero cuando los vemos en el día a día, cuando lo vemos en el ejercicio profesional o cuando los señores jueces tienen que resolver, vemos que la casuística es variada y que el Valle tiene una riqueza en cómo ha ido resolviendo o aplicando las distintas formas de las modalidades contractuales. Entonces no me parece un tema menor abordar qué pasa con la reforma de la Ley de Modernización, y antes de entrar en eso, quería plantear si hubieron o no modificaciones sustanciales, si se han agregado o no modalidades contractuales, si estamos de vuelta o no en los 90, palabra que está bastante de moda, cada tanto cuando hablamos de política decía, vuelven los 90, no vuelven los 90. En la realidad es que no se han agregado nuevas modalidades contractuales, vamos a ver que por el contrario, las existentes han tenido algunos cercenamientos normativos importantes. No hemos ido a aquella ley de empleo 24013, que es lo que peinamos algunas canas, yo ya no las peino, pero las tengo. Recordarán que teníamos las modalidades promovidas, las no promovidas, el lanzamiento de nueva actividad, la práctica para jóvenes. No han vuelto, no han reaparecido, ni tampoco hemos tomado modelos parecidos, los puse nada más que como para citarlos, porque obviamente son conocidos por ustedes, como aparecieron en Italia los parasubordinados, los cuasi trabajadores alemanes, los muy famosos trade españoles, que son esos trabajadores autónomos económicamente dependientes. Hubo algún intento, creo que fue durante el gobierno del presidente Macri, que no avanzó el proyecto, donde alguna de estas figuras estaba como por florecer o aparecer, y la verdad que no ha cuajado en el proyecto de modernización. Lo que sí existe, lo que sí está, no lo voy a abordar, solamente lo traigo a colación porque tiene un impacto, aún no siendo una modalidad en sí misma, sino una política claramente legislativa, es la exclusión de los trabajadores de plataforma que incorpora el título 12. Estéril, exclusión, dice el doctor Tosca, estéril, o aunque inconstitucional, exclusión, pero lo cierto es que eso demuestra toda una forma de legislar de la reforma, que ha sido no incorporar nuevas modalidades, excluir de manera muy significativa algunas relaciones que podrían ser sospechosamente también laborales,
Y en esa línea es que la ley de modernización lo que ha hecho es ha dedicado todo un capítulo completo a regular cómo estos trabajadores, tema del cual llevamos más de 15 años discutiendo, viendo las sentencias de España, las sentencias del Reino Unido, qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en Austria. Bueno, nosotros lo hemos resuelto con muy pocos artículos, directamente diciendo estos trabajadores no van a estar alcanzados por la ley de contrato de trabajo. La pregunta que se hace el autor es, ¿y si fueran dependientes tampoco van a estar alcanzados? Si hubiera subordinación, ¿van a estar excluidos forzosamente? La verdad que solo lo marco como un inicio de decir, ha habido una intención en el legislador, en la ley de modernización, de no incorporar nuevas modalidades contractuales y de exclusión que ustedes recordarán, se ve muy clara en el artículo 2. Si vamos al viejo artículo 2, solo tenía 2 o 3 exclusiones: empleados públicos, después empleados en la redacción original eran los empleados públicos y servicios domésticos o en casas particulares, y después los rurales con la 22.248, quienes no quedaban comprendidos en la ley de contrato de trabajo. Hoy tenemos una larga y extensa nómina de excluidos, con lo cual está claro cuál es la política del legislador. Sí. Vamos a entrar en las modalidades en sí. No ha habido un cambio estructural, por suerte. La ley sigue preferenciando a la contrato permanente de prestación continua del artículo 90. Todos sabemos que la finalización natural que la ley prevé o entiende es la jubilación, como dice el 91. Seguimos teniendo la modalidad de temporada, que es el por tiempo indeterminado de prestación discontinua del 96. Y el contrato a plazo fijo, que no tiene una modificación en la redacción de los supuestos, tanto de los requisitos formales como sustanciales o materiales, se mantienen exactamente lo mismo, sí tiene un cambio importante y con alguna implicancia práctica en nuestra región, que es el famoso artículo 95 del supuesto del daño y perjuicio. ¿Se acuerdan? La extinción ante tempus, las consecuencias que podía traer para ese empleador es que el trabajador reclamara el daño y perjuicio sufrido y se fuera resarcido por él. Bueno, la reforma ha eliminado la posibilidad del daño y perjuicio, no hay, lo he remarcado como estaba redactado en el texto anterior, puse caprichosamente el 5 porque el 6 es la entrada en vigencia de la ley de modernización. Los daños y perjuicios en principio hoy, al menos con el cambio del artículo, no están. Hay que acotar que a su vez la ley también pretende obturar cualquier posibilidad de otro reclamo por vía de la acción civil, tema que va a traer seguramente mucha discusión sobre la constitucionalidad con una cláusula genérica, pero en definitiva el 95 en este momento prohibiría o no contempla la indemnización por daño. Sí le agrega que en caso de corresponder, obviamente, la indemnización por antigüedad del 245, se tome como una antigüedad ficta aquel plazo original pactado que no se ha respetado y se ha extinguido de manera prematura. Eso sí lo agrega el artículo 95. ¿Por qué dije que esto va a tener o tiene impacto en la zona? Y lo puse yo arriba, porque recuerden que para la modalidad del contrato de temporada tenemos una revisión directa a también la posibilidad de reclamar el daño y perjuicio cuando, vigente la temporada, el empleador sin causa extingue la relación laboral. No voy a spoilear porque no sé si Raúl Santos, cuando hable de modalidades rurales y temporada, a lo mejor entra sobre este tema. Pásenme, por favor. En el contrato eventual van a ver que la redacción parece muy menor el cambio. No va a ser tan menor y también va a traer algún tipo de discusión, porque antes era un requisito, el resaltado lo marca, que entre los elementos a ponderar para la validez de las causales objetivas que permitieran la contratación bajo esta modalidad contractual, tenía que, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Lo buscábamos como un elemento más a considerar. Hoy la reforma ha eliminado este recaudo, con lo cual podría ser válidamente un contrato eventual que cumpliera con los requisitos formales más los sustanciales, pero que no tuviera esa incertidumbre de cuándo va a finalizar e igualmente el contrato pueda ser considerado válido. Voy a avanzar con algunas... Pasemos a la próxima, por favor, porque...
En el periodo de prueba, todos recordarán que la reforma importante se hizo antes. ¿Por qué se hizo antes? Porque la ley base fue la que modificó el periodo de prueba del artículo 92 bis, no solo en el plazo, sino que modificó algo muy importante. La jornada anterior, Raúl se ocupó de hacer una interpretación sobre esto, que era permitir ahora el periodo de prueba también para la modalidad de temporada. Recuerdan que antes el artículo 92 bis decía que se presumía celebrado a prueba los contratos por tiempo indeterminado, con excepción del artículo 96. Bueno, la reforma de la ley base lo ha modificado. Hoy tenemos posibilidad de periodo de prueba también para la modalidad de temporada, pero algo que había quedado, que yo insistía con mis alumnos, para mí había sido un olvido del legislador por no conocer de corrido la ley, es que había sacado la obligación del preaviso del 92 bis, pero no habían sacado el plazo del preaviso que estaba contemplado en el artículo 231. Bueno, ahora lo han recordado. La modificación, ¿qué es lo que hace? Ha eliminado la obligación de preavisar el periodo de prueba. No solo que lo han sacado, sino que fíjense que el párrafo final lo ratifica de manera expresa: para el supuesto que el trabajador se encuentre en periodo de prueba, no se requerirá la obligación del preaviso. Obviamente, esto generó ya algunas cuestiones interpretativas sobre la vigencia inmediata de la ley, porque estábamos con contratos iniciados con anterioridad, extinguidos con posterioridad de entrada en vigencia, si se aplica o no el preaviso, cuestiones interpretativas que por ahí las podemos dejar para un debate posterior, pero remarcar que el cambio del periodo de prueba viene de la mano de la eliminación de la obligación de preavisar. En los trabajadores de casas particulares, como estamos viendo modalidades, estoy viendo cómo afectan en los otros estatutos, lo voy a decir muy al pasar, pero para que veamos que también hubo cambio. En los trabajadores de casas particulares también ha habido cambio en relación al periodo de prueba. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la ley 26844 tenía regulado de manera distinta el periodo de prueba para los trabajadores con retiro y sin retiro. Ahora se ha unificado, hay un único periodo de prueba de 6 meses y no hay distinción en trabajadores con y sin retiro, con lo cual también ha habido una modificación importante en el periodo de prueba para los trabajadores de casas particulares. Y hablando de estatutos especiales, pasemos a la próxima. En los rurales, y esto solo lo menciono, tema que va a desarrollar Raúl, el periodo de prueba que estaba expresamente prohibido, ahora no solo está reconocido, sino que para el trabajador permanente rural vamos a un periodo de prueba de 8 meses, o sea, más allá del periodo de prueba que tenemos en la ley de contrato de trabajo. Y estos mismos trabajadores, solamente lo dejo como un título, para que después lo discutamos con Raúl. Tenemos un gran cambio en esas formas y modalidades que tenemos en la 26727. Recuerdan la figura del trabajador temporario. Bueno, el trabajador temporario parece ser que con la reforma ha desaparecido. Vamos a ver mañana qué opina Raúl con esta defunción del trabajador temporario y este último párrafo que dice que la celebración de los sucesivos contratos temporarios con el mismo empleador para atender las necesidades prestacionales descritas en el presente, cualquiera sea el número de contrataciones, no modificará la naturaleza temporaria del vínculo. Volvemos al viejo no permanente de la 22248, según parece. Avancemos, por favor. En el trabajo por equipo, la modificación del 102 tiene que ver con la redacción que se le ha dado al 21 cuando hay contrato de trabajo. Se obliga a la prestación de servicio, obras o actos, ha desaparecido porque la redacción del 21 también ha sido modificado, con lo cual en el trabajo por equipo no hace a la esencia sino a la forma en que está expresada la existencia del contrato. Pasemos al próximo. Y aquí aceleré un poquito para detenerme en estos dos últimos supuestos que para mí son los más importantes en cuanto al impacto que van a tener. Esto que recordarán en plena pandemia y con mucho debate se logró aprobar la ley 27.555 sobre el teletrabajo, entendida que era como
una ley de modernización laboral, porque era incorporar una práctica que se venía dando en muchos establecimientos. Se la criticó a la ley, que si era muy reglamentaria, que si era poco reglamentaria, que si la posibilidad de revertir o no revertir, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la reforma de la ley de modernización directamente lo que ha hecho es derogar la ley a partir del 1 de enero de 2027, es decir, todavía tenemos un interregno de vigencia de la ley, y al menos que yo sepa no está con trámite un proyecto de sustitución legislativo, o sea, de una nueva reforma que reglamente el teletrabajo. Pareciera que la intención del legislador es, también en esto, dejar ahora al libre albedrío de la negociación de las partes, de cómo van a ser las prácticas del teletrabajo, cómo se va a regular, qué se va a poder hacer o no hacer, porque al sacar el marco normativo, obviamente sí quedará el respaldo de la ley contrato de trabajo y los principios centrados en la ley contrato de trabajo, pero aquellas normas puntuales que la propia ley de teletrabajo nos había dado, pues no va a tener vigencia a partir del 1 de enero. Y ahora me voy a detener en para mí el cambio más importante en las modalidades, más allá de lo que recién explicaba del 95, que es el contrato a tiempo parcial. Ustedes recordarán que tanto el periodo de prueba como el contrato a tiempo parcial son de los 90, aparecieron en aquella época porque antes no teníamos, es más, la prueba estaba prohibida y el contrato a tiempo parcial no estaba regulado como tal, eso no impedía obviamente que se hicieran tareas de media jornada, pero el contrato a tiempo parcial en su regulación anterior a la ley de modernización tenía pautas bastante claras en esta última versión, que era cuándo iba a ser válido, 2/3 partes de la jornada legal, por debajo de eso iba a ser válido, si lo superaba ya directamente se consideraba un contrato de jornada completa, y un tema muy importante era la prohibición de las horas suplementarias. Y en caso de realizarse, en el mes que se realizara, ese mes se entendía como de jornada completa, y si hubiera una conducta abusiva, el contrato podía mutar y pasar a ser un contrato de jornada completa. Los cambios en esto han sido sustancial y en nuestra zona y en la práctica van a tener o ya están teniendo un impacto importante. ¿Por qué? Primero porque ya no necesitamos más referenciar a las 2/3 partes. Hay contrato a tiempo parcial siempre y cuando se convenga un porcentaje menor de la jornada legal o convencional, sin importar si es superior o no a las 2/3 partes. O sea, tenemos que eliminar esta primera cuestión. Y un segundo tema, que es un tema con una trascendencia significativa, es que se permite la realización de horas suplementarias. Es decir, la reforma ahora permite que un trabajador que fue tomado, supongamos, por 24 horas semanales en vez de una jornada de 48, podría realizar válidamente horas suplementarias, no horas extraordinarias, salvo el supuesto de excepción que siempre se remite. Y la pregunta es, bueno, ¿y esas horas suplementarias que van a ser consensuadas, dice la ley, el empleador no podría obligarla, pero sabemos que en los vínculos de la relación asimétrica trabajador-empleador muchas veces es difícil para el trabajador resistir el requerimiento de que haga esas horas por sobre lo pactado? La pregunta es cómo se van a pagar, si esas horas son suplementarias, si se pagan simple o si se pagan con recargo del 50 o del 100, si son consideradas horas extras. Yo traje a colación, si lo mostramos, el criterio del Superior Tribunal, que también en su momento tuvo su polémica, creo que Ricardo se fue, es de la época ya de Ricardo, la sentencia esta de Merkel con Galeno, si bien el primer voto es del doctor Baroto, ya estaba en la integración del tribunal el doctor Arcarian. Aquí lo que ha hecho el Superior Tribunal ya hace años es repetir un criterio que venía de Chipoletti, de Ferreira, con Banco Río Negro, donde había sentado el criterio del viejo plenario de Aloy. Si la jornada no excede la jornada legal, lo que se trabaje se considera pagar a hora simple y no como hora suplementaria con recargo. Es decir, que en el trabajador a tiempo parcial, en el ejemplo que dimos, si pacté 24 horas y en vez de 24 hago 48 a la semana, esas 24 de más, en base a una toma literal del criterio, no es, por supuesto, aplicable. En este caso no era por contrato a tiempo parcial, pero eran trabajadores que habían terminado una jornada de 9 horas diarias de lunes a viernes. Antes realizaban una jornada menor,
la causa vino de Bariloche, el superior lo que dijo es, está probado que son más cantidad de horas, pero esas horas se liquidan como simple, no con recargo, porque no excede la jornada legal o convencional. ¿Por qué planteo esto? Porque ya tenemos en la práctica el inconveniente de que con la modificación del contrato a tiempo parcial, cuando el empleador requiera la ejecución de tareas por sobre la jornada pactada, cómo se liquidan o se pagan esas tareas. Y si se pagan simple, posiblemente el trabajador no quiera hacerla y ahí estaremos con ese tironeo de que voluntariamente deban acordarse. Creo que con esto estamos. Mi idea era simplemente repasar las modalidades contractuales y verlo. Muy amable.